pasar? Dice que no le mande. Muy buenas tardes, señoras y señores. La Asociación de Empresas de la Quinta Región, ASIVA, le da la más cordial bienvenida a este webinar Nueva Zelanda por 3. En la jornada de hoy podremos conocer experiencias neozelandesas sobre la temática de salud. Antes de comenzar, es importante mencionar que este webinar es organizado junto a la colaboración de las comisiones de Empresa, Educación Superior, Energía y Salud de nuestra asociación. Queremos agradecer también a nuestros auspiciadores, a quienes hacen posible la realización de este evento. A ASMAR, a la Caja 18, a Clínica Los Carrera, a INACAP, IST, a la Universidad Andrés Bello, a la Universidad Técnica Federico Santa María y también a nuestro media partner que es Empresa El Mercurio de Valparaíso. Antes de dar inicio, queremos compartir con ustedes algunas imágenes de nuestros auspiciadores. Tenemos una sociedad que ha ido también cambiando, incorporando nuevas personas. Tenemos una inmigración importante y eso implica que la forma de desarrollar nuestra labor debe incorporar nuevas miradas. Que el trabajo tiene sentido y dignifica al ser humano, al apreciarlo en nuestras empresas y al apreciarlo al interior del IST, cuando nos construimos en comunidad, para mí el trabajo colectivo vuelve a tomar sentido. Bueno, el año 2018 logramos una reducción importante en la baja de la tasa de accidentabilidad, de 4,11 a 3,83. Esto significa ni más ni menos que más de 1.500 accidentes que se redujeron y por lo tanto no se vieron afectados trabajadores, sus familias, sus proyectos de vida. Can you hear me okay? Bueno, les cuento que este webinar será transmitido vía streaming a través de Zoom Webinar y nuestro canal de YouTube. Solamente deben buscar @somosasiva y de esa forma conectarse. Les reitero, todas nuestras redes sociales son @somosasiva. Les recordamos realizar sus preguntas en el apartado Q&A que está en la parte inferior de su pantalla. Además, quisiera comentarles que este evento cuenta con traducción simultánea. Para elegir el idioma que desean, deben elegir el icono Mundo y seleccionar el idioma que ustedes deseen. Para dar inicio ahora, señoras y señores, de manera oficial a este seminario, voy a dejar con ustedes a la señora Alejandra San Miguel, que es la gerente general de ASIVA, para brindar unas palabras de bienvenida. Por favor, Alejandra. Hola, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Antes que nada, pedirles las disculpas de los inconvenientes técnicos que tuvimos ahora recién al comenzar,
pero en época de pandemia la verdad las cosas es que no podemos asegurar no tener ninguno y tratamos como equipo y desde ACIBA siempre salvar y hacer lo mejor que esté a nuestro alcance. Dadas las disculpas, me gustaría saludar y agradecer la permanente colaboración que hemos tenido con la Embajada de Nueva Zelanda. Hoy día agradecer en nombre de Nick Meehan, que es el viceembajador de Nueva Zelanda, toda la colaboración que nos han prestado desde siempre, no solo hoy día que estamos comenzando la primera de las 3 sesiones que vamos a tener para escuchar temas muy interesantes, sino que siempre, desde varios años atrás, hemos tenido una relación donde hemos compartido experiencias, donde nosotros hemos podido conocer la experiencia de Nueva Zelanda, que ha sido tremendamente interesante. También agradecer a Michael Baker que nos acompaña, que nos va a dar una visión de cómo el país efectivamente ha estado trabajando en este tema no menor de lo que es el coronavirus. Y también agradecerle al doctor Ignacio de la Torre, que también nos va a dar su visión y su mirada de qué es lo que está haciendo hoy día también en nuestro país. Nos acompaña y también quiero agradecer a nuestro Seremi de Salud, Francisco Álvarez, que siempre ha estado atento a todo lo que nosotros desde ACIBA queremos realizar, queremos apoyar, queremos ayudar y en este tema, en este momento en pandemia que ha sido tremendamente difícil para todos. También ahí Francisco tiene una historia de vida que agradecemos y nos estamos muy felices de tenerlo de vuelta y muy bien y con muchas ganas. Y eso es un poco lo que les quería comentar yo en este inicio, agradecer esta colaboración. Creemos que hoy día el tema que vamos a tratar, esta primera jornada es del área de salud. Tenemos mucho que aprender y tenemos que aprovechar la presencia de quienes nos van a conversar acerca de estos temas tan relevantes y tan importantes hoy día como lo que estamos viviendo. La próxima sesión vamos a tener temáticas en el área de energía para finalizar con el área de educación. Así es que los invito desde ya a que hagan sus preguntas, a que sigan acompañándonos y que aprovechemos esta jornada con la mayor cantidad de preguntas que podamos realizar. Muchas gracias, muy bienvenidos a esta actividad que termino comentando que ha sido gracias a la colaboración de 3 de nuestras comisiones, de la Comisión Empresa, Educación Superior, Salud y Energía, quienes han hecho que esto sea posible también. Muchas gracias, buena jornada. Muchas gracias a Alejandra San Miguel por su intervención. Bueno, ya fue mencionado, así que ahora voy a dejar con ustedes a don Francisco Álvarez. Él es el secretario regional ministerial de Salud de la región de Valparaíso, quien también nos brindará unas palabras al inicio de este seminario. Por favor, Seremi. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Para los que no me conocen, soy el Seremi de Salud de la región de Valparaíso. Actualmente estamos haciendo un gran esfuerzo en el control de la pandemia, el cual nos ha permitido posicionarnos a nivel nacional como una de las regiones a nivel país que ha presentado un mayor control. Respecto a lo que señalaba Alejandra, sí, efectivamente yo como autoridad sanitaria me tocó enfrentar frente a frente el coronavirus. Estuve un mes hospitalizado, de los cuales estuve 20 días en una unidad de cuidado intensivo y casi 10 días intubado, conectado a un ventilador mecánico, y sin duda esa experiencia de vida hizo que también cuando pude tener la oportunidad de volver, plantearme un gran desafío que era poder controlar la pandemia, y actualmente nuestra región ha llegado a lograr tener un control. Respecto a la estrategia que tenemos como país, respecto al testeo, trazabilidad y aislamiento, que en parte también se inspiró un poco en la estrategia que Nueva Zelanda tiene instalada en su país y que ha logrado ser bastante exitosa respecto al control de la pandemia que ellos tienen. Y sin duda, si bien como región hemos avanzado considerablemente, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir reforzando cada una de este tipo de estrategias, pero también estamos reforzando otras medidas como la fiscalización y también la educación. Educación que también vamos a reforzar por el hecho de que a medida que uno ve avance respecto al control del coronavirus, sin duda las personas se van relajando y hacen que se vuelva un poco más riesgoso poder controlar la pandemia.
y claramente queremos evitar lo que observamos en varios países de Europa, en que tienen una segunda ola bastante intensa, incluso más intensa que la primera ola que tuvieron ellos respecto al coronavirus. Y sin duda son grandes desafíos que tenemos actualmente como región, como país, pero que también es importante ver la experiencia que nos van a poder compartir los expositores de Nueva Zelanda, para también poder compartir estas experiencias y poder avanzar en conjunto en un trabajo colaborativo, gracias también a SIVA, que en todo momento hemos trabajado en conjunto y que ha sido un gran colaborador para poder avanzar. De hecho, cuando establecimos un trabajo en conjunto con ASIVA, y que también es importante reconocerlo, junto también con el resto de las empresas a nivel regional, logramos bajar en un 50% los brotes asociados a exposiciones laborales, lo cual también hay que destacarlo, y eso se debe a un trabajo en conjunto. Eso, muchas gracias, y vamos a estar atentos al final ante las dudas y consultas. Muy bien, muchas gracias al Servicio de Salud por su intervención. Seguidamente, señoras y señores, voy a dejar con ustedes a Nick Meehan. Él es el viceembajador de Nueva Zelanda en Chile, quien también nos brindará unas breves palabras al inicio del seminario. Gracias. Tēnā koutou katoa. Nau mai haere mai kia ora tātou. En el idioma maori de Nueva Zelanda, mucho gusto, bienvenidos y hola a todos. Es un gusto saludarles y darles una cálida bienvenida en nombre de la Embajada de Nueva Zelanda a esta misión virtual Nueva Zelanda por 3, organizada por ASIVA, la Asociación de Empresas de la Quinta Región. En esta sesión quiero dar una bienvenida especial al Dr. Michael Baker, epidemiólogo de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda y miembro del Grupo Asesor Técnico de Influenza Pandémica del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda. Y también nuestros agradecimientos a ASIVA por la organización de estos eventos. Como todos ya sabemos, la situación mundial y los momentos difíciles en la actualidad hace que un viaje a Nueva Zelanda sea más complicado. No obstante, la tecnología nos permite unir, conversar y mejorar el conocimiento de otras partes del mundo a través de plataformas virtuales, lo cual realmente es una gran ventaja. En las 3 sesiones que hay en las próximas semanas, se hablará sobre los sectores de salud, que es el tema que nos convoca hoy, de energía, el 11 de noviembre, y de educación, el 18 de noviembre. Estos 3 sectores son muy relevantes hoy en día, sobre todo con el impacto de la pandemia, el cambio climático y avances tecnológicos, que nos hace preguntar a dónde vamos y qué soluciones innovadoras hay para enfrentar estos desafíos. Por eso, estas sesiones son una oportunidad de compartir, mejorar el conocimiento de las experiencias neozelandesas en Chile y crear vínculos entre personas e instituciones en los 2 lados del Océano Pacífico. Entonces, hoy hablaremos sobre el tema de salud. De parte de la Embajada, nos da mucho gusto ver este tipo de iniciativas y tenemos la esperanza de que esta misión virtual sea el inicio de más conversaciones, más vínculos entre empresas y entre instituciones académicas y la creación de más conexiones en ambas direcciones. Les deseo mucho éxito en estas 3 jornadas. Muchas gracias otra vez y kia ora. Muchas gracias al viceembajador de Nueva Zelanda por su intervención. Antes de comenzar, algo muy importante, les comentamos que Miguel Quiñones no nos podrá acompañar en este seminario, ya que se le presentó un compromiso de carácter impostergable. Para comenzar, voy a dejar con ustedes a Michael Baker. Él es epidemiólogo de la Universidad de Otago, además es miembro de la Academia de la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Nueva Zelanda y del Grupo Asesor Técnico de Influenza Pandémica del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, con quien vamos a iniciar las exposiciones de esta tarde. Voy a dejar con ustedes entonces, señoras y señores, a Michael Baker.
Buenos tardes, and thank you for the invitation. Today, I'm going to talk about the New Zealand experience with eliminating the COVID-19 pandemic. And hopefully some of the points will be relevant for your situation in South America. So just like many of you, I've had experience with previous pandemics. I got interested in public health at the end of the HIV/AIDS epidemic and worked on setting up a needle exchange program in New Zealand. I had some interest in SARS. It barely affected New Zealand. I was very involved in the last pandemic that I think we've all lived through, the 2009 influenza pandemic, and of course, COVID-19, really the biggest pandemic event since the 1918 influenza pandemic. So today I want to talk about some aspects of the New Zealand experience, assessing pandemics, the strategic choices that countries make, the components of the strategy in New Zealand, the impact of the strategy, areas of uncertainty and alternative views, and some of the key lessons we can learn from this. So just reminding you, you're probably all familiar with the idea that an epidemic is more than expected. We have lots of outbreaks that are localized. We very rarely have these progressing to global pandemics. So when we're looking at pandemics, there are quite a few factors we need to consider in working out how we'll respond. We think about how transmissible is the agent, and we have things like the reproduction number. How severe is the infection? And we use measures like, ideally, the infection fatality risk, so what's your chance of dying? We often don't know that early on. Inequalities are important. We also want to think about how controllable they are. And this, again, is something we often don't know about at the start. And what's the feasibility of options, the economics, and really the level of certainty we have, the quality of our information, and even things like dogma, which can hold us back. That is, ideas that may not be relevant for this particular event. So, like many countries, New Zealand did pandemic modeling early on to work out what would the impact be of this pandemic. And we estimated that it will result in death of about 0.3% of the population. This is very severe. It is less than the 1918 influenza pandemic, which resulted in about almost 1% of the population dying. We're also very concerned about inequalities, and this is showing how the indigenous Maori population in New Zealand has a markedly higher risk of death, really across 3 pandemics, these influenza pandemics, and even into the modern age. Inequalities are a huge concern for New Zealand. So, like many of you, I probably remember when I first became concerned about COVID-19, and that was really in January when we could see this was going to be a global pandemic. And this was one very good paper that came out in the Lancet at the end of that month. But that was obviously a bit depressing. But then later in February, we had this remarkable report from China. It was a joint WHO commission with China that showed that the pandemic could be contained and eliminated. They'd basically stopped the pandemic in Wuhan, which was a remarkable achievement. And then in March, when we were getting the pandemic was arriving in New Zealand, we realized that we couldn't stop it at that point. We didn't have enough infrastructure, so we needed this intense lockdown. So when you think about the strategic choices, generally with infectious diseases, we control them. We might mitigate them, which is what we do with pandemics. We might suppress them to low levels. Occasionally, we think about elimination, and generally this needs a good vaccine, but certainly many countries around the globe obviously have eliminated polio, and they're trying to eliminate measles and rubella and other infectious diseases. Eradication is the global elimination. That's obviously much tougher, and we've only very rarely achieved that. Smallpox is the only human example.
So New Zealand, like pretty much every other country in the world, we had a mitigation approach. Our pandemic influenza plan is all about flattening the peak. It's not about stamping out the disease. And this was the approach we were taking right up till mid-March in New Zealand. This is the approach being used in most countries around the world. One version is herd immunity, which I'll come back to in a minute, which has been really discredited. But many switched to what you could call a suppression approach, which is dampening down transmission, but not eliminating. But the thing that New Zealand did that was really unique across the Western world is we adopted an explicit elimination strategy in February, March. And on the 23rd of March, our Prime Minister announced to the country that we were going to go into a very intense lockdown within 3 days for the whole country. And we had only about 100 cases then and no deaths. So this was a very courageous choice by our government to do this, to take this very decisive action. So one of the key factors here is the reproduction number. And I'm sure this is really a universal mathematical way of summarizing how infectious the disease is. And you want to try and push that reproduction number as low as you can. And if it's under 1, then that means that you actually have stopped the transmission of an infection. And we have limited tools for doing this. We can reduce transmissibility, contact rates, and the duration of infection. This option is not available without antivirals. So you have very primitive tools for pushing down the reproduction number. So this is the components of the elimination strategy in New Zealand: excluding cases, so keep it out with border management. Manage cases and outbreaks. This is using testing, contact tracing, isolation, quarantine, and then reducing transmission, pushing down that reproduction number. So we've got hygiene measures and masks, and we've got physical distancing and travel restrictions. So this is what happened at the border. We essentially shut the borders except for people coming through quarantine. So the border was never fully closed in New Zealand, but we had some days when no one arrived or left New Zealand, which was remarkable. That hadn't happened for decades. So then there was testing and contact tracing. So this is testing, and testing volumes went very much higher, and they were supporting the contact tracing process. And then thirdly, the physical distancing lockdown. Don't worry about the details, but this is a 4-level lockdown system. This is no lockdown, and this is 2 and 3 and 4. And these levels here were really like a stay-at-home order for people. So this is a very strong control measure. So this is using the Oxford Stringency Index, and New Zealand had the most stringent control measures in the world for 5 weeks at what we call level 4, 2 weeks at level 3. So after 7 weeks of this intense lockdown, we came out into a virus-free country. And that contrasts with other countries like Australia, which have had to maintain a higher level of control. So this was showing rush hour in our main city, our capital city, Wellington. There was just, and you may have also experienced this, of the effects of lockdown. So this is what happened. The effect of this, our reproduction number prior to the lockdown was about 2. So this meant that we had an exponential rise. Then when we had this level 4 for this period, and then level 3, basically this extinguished the virus, this level 4 particularly, and then level 3. So this is just a paper we published in the New England Journal of Medicine, which showed all of these control measures being phased in and out, and basically it extinguished our pandemic over this period. And then we had 100 days of no cases. This is showing using whole genome sequencing to look at the characteristics of the virus in New Zealand.
And this showed we had multiple introductions. You know, we imported virus from all over the world, but only 20% actually resulted in chains of transmission beyond one other case. So it's these large transmission or super spreading events where just about 20% of the population contributes to most of the ongoing transmission. But then you have to plan for, you know, resurgence planning, and these are border failures, and we've had a number of these now. And you can see we started to get an outbreak here in Auckland that was stamped out, and these other border failures have also been stamped out. So this, and the rapid response uses the familiar methods. It's more targeted testing, contact tracing, and so on, and much less use of the alert level system now. So this is showing what was the impact of the elimination strategy, and it showed the COVID-19 mortality in New Zealand is about 5 per million, and that's 100 times less than we're seeing in countries in Europe. This is also showing one of the other consequences of the elimination strategy, the near elimination of seasonal influenza. So this is a typical pattern of the last few years, and basically this is what happens this year. Only 6 influenza isolates over the entire winter period. Another effect is all-cause mortality has basically gone. And this is showing that normally we get extra deaths in the winter period, and this would be the same in many countries in South America. But excess winter mortality is basically gone, and we have seen all-cause mortality in New Zealand has dropped by about 5% during the course of this year. So there is some psychological effects. The lockdown resulted in psychological distress, anxiety, low well-being, suicidal thoughts. But actually suicide behavior was reduced during this year to date. Also, quite a few people report positive effects from the lockdown. Equity is a huge concern, particularly with Māori and Pacific populations in New Zealand, ensuring good access to testing and healthcare and looking at outcomes, and also working in partnership with Māori, and we're working with a local marae, Kokiri Marae in Wellington, and they work very hard on ensuring adequate or dealing with food security with food banks and so on. But we will expect to see some long-term negative health effects because a lot of preventive medicine has not happened because of the pandemic response. So there was we are looking at economic effects, and we are seeing there's some, this is looking at filled jobs, and we have seen a plateau here in terms of employment, but overall rather a minor effect on our economy. So sorry there's so much in this slide, but I just want to point out that this is comparing Europe and North America here with East Asia and the Pacific here. And in North America, this is showing the COVID mortality rates are very high, often around 500 per million. Whereas in countries pursuing elimination, which is this region here, you can see that the overall mortality is very low in China and also in New Zealand. The other thing we are looking at is GDP change. And we can see that there's been obviously a major recession affecting the world and very high retrenchment in countries like the UK, whereas countries pursuing elimination are doing much better. And you're seeing actually quite positive growth in countries like China and also in Taiwan. So what happens next? We're still seeing global spread. We're in the first wave. There is only one wave of this virus so far. These resurgences we see are caused by the actions of governments.
And we should plan for this threat carrying on for at least another year, possibly 2 more years. And this virus is likely to become endemic, like with the other coronaviruses. We see these rather depressing rise in cases globally and continuing mortality here. So we don't know, I think the future for vaccines is very promising. We've got 11 vaccines now at phase 3 trials, and they're likely to be safe and effective. We're not sure about the duration of immunity or how well it will work in older people. We also have antivirals, obviously dexamethasone and other treatments. One of the things that New Zealand is having to think about is managing our borders, because at the moment we have a very rigid quarantine system at our borders. But one idea is to gradually move to more of a traffic light system of opening up travel with other countries that have eliminated the virus. This is quarantine-free travel, continuing with our current measures for some countries, and perhaps increasing controls for countries where the pandemic is still very intense, UK, Europe, North America. We're publishing a lot of stuff in The Conversation. We just put out an article now on The Conversation about this question. All around the world, we have debates, myths, misconceptions, misinformation. We have some people saying that we should live with the virus, and New Zealand really has rejected that approach. We see a lot of misinformation from some fringe political parties in New Zealand, and also some media like Fox News, I think, is conveying misinformation. We have some scientists in New Zealand who disagree with the direction New Zealand's taken, but it's a very small group. These are myths and realities. COVID-19 is much worse than the flu. We think 15 to 20 times more dangerous. We published something in the BMJ on this. We don't need to learn to live with the virus because a high proportion of people are vulnerable and it's very hard to protect them. Natural herd immunity will protect us. It doesn't work that way. To get herd immunity, you need a vaccine. We have to choose health of people, the health of the economy. That's not correct. As I showed on the previous slide, public health and economic health go together. We can seal ourselves off forever. Well, we can't. We're actually managing this well, and New Zealanders are happy. Our trade is really carrying on unimpeded, and we will start to open up travel to other countries that have achieved elimination. Sweden did it better. It didn't. Taiwan actually did it better. And I'm just talking about the comparison with Taiwan. We published something in one of the Lancet journals about this, but New Zealand has done well, but Taiwan really is done exceptionally well with very low mortality, and they did it without a lockdown, and they sustained elimination for the last 200 days, they just announced. And these are the key messages: a dedicated public health agency, mask use, digital contact tracing, and early border management. These are really the key lessons, I think, from Taiwan. So I don't know if you can read that. Every disaster movie starts with the government ignoring a scientist. And we would, this is my main message from this whole experience. You need effective science and good political leadership. And one without the other is extremely frustrating. And really, our political leadership in New Zealand has been exceptional and very courageous. So we're hugely grateful for that. So it's a very busy slide, but the message here is we need to upgrade our frameworks for managing pandemics in the future. We need to move away from just having one model, the influenza model, to having a system that can adapt to different types of virus, as we've seen, and change course. This, I think, is the other big lesson. This is the opportunity for a broad reset and better focus on managing major threats. We think about the green recovery, which is supported by New Zealanders, and also the move to a more equitable society, I think, is very important. This is slightly complex slide, but we now have a research program which we started prior to COVID, but this is looking at
the idea of syndemics. I don't know if this, this probably does translate very well into Spanish, but this is the idea that infectious diseases are connected to long-term conditions. Infectious diseases cause long-term conditions, and they in turn cause infectious diseases, or makes you more susceptible. And they're also all driven by poverty and social inequalities. So I was interested to see that the editor of The Lancet said COVID-19 is not a pandemic, it's a syndemic. That would probably be disputed, but I think the point is that you can't look at a pandemic in isolation from the health of the people generally, and also the social conditions we live in, and all have to be addressed. So just to summarize, this is my main point. You need effective science and good political leadership working together. That New Zealand choosing elimination, a strategic choice, has proven to be very effective. We do need to strengthen our public health capacity, and I think this is an opportunity, hopefully, for a more equitable and sustainable society. And I just want to acknowledge my many colleagues who've helped with this work, and organisations. And this is a bit of an in-joke for New Zealand, but we had a flag debate, and this is one of the uses of the flag debate, showing the national bird, the kiwi, with its laser vision, zapping the COVID virus. Thank you. Muy bien, señoras y señores, queremos agradecer la presentación de Michael Baker esta tarde en nuestro seminario. Muchas gracias por su participación. Ahora voy a dejar con ustedes a don Luis Ignacio de la Torre, quien es ginecólogo obstetra de la Universidad de Valparaíso. En la actualidad se desempeña en la maternidad del Hospital Carlos Van Buren y en la unidad de ginecología de la Clínica Ciudad del Mar. Desde el año 2004 es docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, además de presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Señoras y señores, con ustedes, el doctor Luis Ignacio de la Torre. ¿Se escucha bien ahí? Sí, súper bien. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla entonces. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Dr. Baker. Many thanks for your presentation. It's very inspirational for me, and it's full of great ideas for us. Quise representar un poco dónde está Nueva Zelanda, dónde estamos nosotros. Estamos bastante más cerca y me alegra mucho que ACIVA me dé esta oportunidad de estar acá y compartir algunas breves reflexiones en torno al COVID y en torno a dos países que tienen algunas similitudes. Y creo que es importante hablar de las similitudes porque de pronto vemos más bien las diferencias y vale la pena pensar y repensarnos en torno a países que han podido avanzar y enfrentar el coronavirus de una forma distinta, nosotros con bastante buen rendimiento. Esto es algunas cifras macroeconómicas y algunos datos interesantes, por ejemplo, el manejo de la desigualdad. El PIB per cápita, por ejemplo, Nueva Zelanda prácticamente nos duplica y eso los pone dentro de los 30 primeros países del mundo.
nosotros estamos dentro de los primeros 60. En cuanto a esperanza de vida al nacer, no somos tan distintos. Los neozelandeses van a vivir en promedio 3 años más que nosotros, por lo menos las generaciones que están naciendo en estos años. Y el índice Gini y el índice de desarrollo humano y el mismo ajustado por desigualdad nos muestra con una distribución que está más concentrada que la de este país. Pero también aparecen algunas cosas que son importantes y creo que DASIVA ha tenido siempre una mirada. Por ejemplo, el gasto en educación per cápita de Nueva Zelanda es 3 veces mayor que el nuestro, y lo mismo los índices que obtienen, por ejemplo, la prueba PISA de ciencia, de habilidad lectora y de matemáticas nos superan bastante, y el gasto en salud, y esto quiero hacer un pequeño comentario, es casi 4 veces mayor en Nueva Zelanda que nosotros. Y fíjense también lo que pasa con la criminalidad o la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Eso lo he dicho solamente a propósito de lo que el doctor Baker mostraba en una de sus imágenes del concepto de sindemia o de sindemic, que la OMS ha querido plantear que esta es una enfermedad infecciosa que no se da en un contexto etéreo, afecta al ser humano y al ser humano en su conjunto, y por lo tanto la forma en que está organizada nuestra sociedad, la forma en que hemos segregado los territorios, por ejemplo, para lo que es habitación, vivienda y lo que es lugar de trabajo, la forma de trasladarnos en las ciudades, la forma de habitar, si hay hacinamiento o no, las medidas sanitarias de saneamiento ambiental que tenemos, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, aislamiento térmico, pero también el nivel de educación de la población, el nivel de ingresos, son factores que son sumamente relevantes al momento de ver el impacto de la pandemia. Dicho eso, quisiera transmitir algunos conceptos, muchos de los cuales he obtenido de comentarios presentados en distintos medios de prensa y en distintas declaraciones de distintos referentes técnicos. Y lo primero que hay que decir es que Chile enfrentó el COVID con brechas sanitarias importantes. No hay que olvidar que nosotros iniciamos en la quinta región, y les voy a mostrar algunas cifras, previo al COVID habíamos tenido dificultades importantes en financiamiento del funcionamiento de los hospitales de la red pública, pero también con brechas de recursos humanos, recursos físicos y de equipamientos e insumos para enfrentar la pandemia. Y por lo tanto, no hay que perder de vista el escenario en el que nosotros estamos para medir también nuestros resultados. Segundo es que las primeras medidas que se generaron estuvieron principalmente centradas en la atención de salud hospitalaria y principalmente en algo que el subsecretario Zúñiga planteó hace un par de días, el ex subsecretario, en relación a que finalmente a ningún chileno le faltó un ventilador mecánico. Esa es una frase de él. Y por lo tanto hubo un tremendo esfuerzo en avanzar en la capacidad de camas críticas en el país y también en la región. Y luego se ha producido un viraje hacia la atención primaria en salud, que todavía no es completo, para potenciar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Eso, que es la estrategia TTA, ha avanzado mucho, pero no ha logrado controlar el contagio. Nosotros todavía tenemos que 1 de cada 3 casos de COVID no tiene trazabilidad. Eso significa que es un caso del cual no sabemos cómo se contagió. Y eso es una cifra elevada. En la región tenemos un 94% de notificación oportuna de casos COVID, lo cual es muy bueno, pero no es el 100%. Eso quiere decir que 6 de cada 100 pacientes COVID no se enteran en las primeras 48 horas que tienen coronavirus. Y también es importante reconocer que estamos identificando 3 contactos estrechos por cada caso detectado. Y esto tiene que ver con la forma en que nosotros hacemos trazabilidad. Dicho eso, también es importante decir que Chile ha utilizado la estrategia de confinamiento, a diferencia de Nueva Zelanda, que la utilizó para llevar los casos a cero. Chile la utilizó para evitar el colapso de la red. Y también está bastante documentado que el confinamiento, cuando se utiliza al comienzo de las pandemias, con menor número de días de confinamiento se puede lograr controlar de mejor manera la enfermedad.
cuando ya lo aplicas, cuando los casos están bastante aumentados, se pueden requerir más días de confinamiento para evitar el colapso de la red, más que para llevar a cero los casos activos. Los confinamientos dinámicos que ocurrieron principalmente en la región metropolitana fueron y han sido bastante cuestionados, y el manejo de las fronteras ha sido variable en este periodo de pandemia en Chile, con distintos criterios para ingresar al país. De hecho, en este momento no se está exigiendo, como era antes, 14 días de forma rutinaria de prevención y aislamiento para ingresar al país. Y la estrategia de testear, trazar y aislar es una estrategia que hemos repetido bastante, tiene altos y bajos, pero nuevamente, y lo vamos a comentar, se origina en un contexto donde no está de más reiterarlo. La quinta región en febrero no tenía puntos habilitados para realizar el PCR en esta región, y los exámenes debían realizarse en la región metropolitana. Y al comienzo de la pandemia había un único punto de testeo que estaba en el Hospital San Camilo de San Felipe, y hacia allá debían enviarse las muestras, incluso desde lugares tan distantes como San Antonio. Y la reducción de contagios como estrategia se vio restringida por una cuarentena con alta movilidad en todo el país, especialmente en nuestra región. Sobre la movilidad, son datos que obtengo de un estudio de la Universidad Diego Portales, que lo que muestra es cómo se comportó la movilidad en nuestra región. Y acá lo que estamos viendo, los periodos en rosado son de los periodos de cuarentena, y tenemos los periodos al comienzo, la movilidad previa a los primeros puntos de anuncio de restricción de movilidad, y luego, si ustedes se fijan, cómo fueron aumentando la movilidad incluso durante el periodo de cuarentena en nuestra región, hasta llegar prácticamente a niveles más elevados que lo que teníamos, y en esta gráfica es más fácil de ver. El 0 es la basal. Nosotros el periodo de cuarentena, si ustedes lo recuerdan, fue entre el 10 de junio aproximadamente y ahora finales, mediados de octubre. Pues bien, acá estamos en junio, acá alcanzamos al inicio de la cuarentena la máxima reducción de la movilidad, menos 36,4%, y avanzando en la cuarentena, prácticamente con una pendiente lineal, nosotros fuimos perdiendo la capacidad para que la cuarentena mantuviera las medidas restrictivas. Acá se ve como una campaña de comunicación liderada por Francisco en la región en torno al 18 de septiembre volvió a conseguir una disminución de la movilidad, pero nunca pudimos recuperar los niveles que teníamos incluso al inicio de la cuarentena. ¿Cuál es el resumen de esta imagen? Que nosotros tuvimos cuarentena en la quinta región, pero con una movilidad bastante alta, incluso hacia el final del periodo, con más movilidad que la que teníamos al inicio de la pandemia. Importante plantear también que los resultados de nuestra estrategia a nivel país tienen una mortalidad promedio que es de 61 por cada 100.000 personas. En nuestra región, corregía, está, ¿no es cierto?, en 42 por cada 100.000 personas. Y esto es un dato que nosotros, con 1.579 fallecidos en nuestra región, tenemos que discutir si es una cifra que podría haber sido distinta, y al ver lo que nos presenta Nueva Zelanda, por supuesto que nos gustaría poder decir que tal vez con un manejo centrado en esa estrategia podríamos haber tenido distintos resultados, pero no podemos sacar de la ecuación los gastos en educación y en salud que Nueva Zelanda tenía antes de la pandemia, que son inversión social que genera resultados que no necesariamente se explican solo por la estrategia. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando nosotros hablamos de una cuarentena en la cual la movilidad de la población iba en aumento, un factor muy importante es la educación y la capacidad de asimilar medidas sanitarias clave.
En la quinta región, puntos muy importantes fue la integración público-privada y de Fuerzas Armadas en cuanto a la red de salud. Desde tener menos de 90 camas UCI en diciembre de 2019, logramos tener en el pic de la pandemia 265 camas. Y eso se logró sin construir hospitales de emergencia o hospitales adicionales. En ese sentido, me parece que fue un esfuerzo notable y un esfuerzo digno de recordar, porque muy probablemente eso significa que en otros momentos de nuestra vida, nosotros podríamos lograr integrar la red de salud. ¿Y qué otros momentos de nuestra vida pueden ser importantes? Se dice que en este momento, debido a la estrategia de COVID y al esfuerzo de la red sanitaria, este año se hicieron 200.000 cirugías menos que el año anterior. Y enfrentar esa disminución de las cirugías va a requerir probablemente un esfuerzo donde sumemos la red pública, privada y de Fuerzas Armadas. Y sé que forman parte de ASIVA, y por eso me parece relevante acá destacarlo, a clínicas como Clínica Ciudad del Mar, Clínica Los Carreras, IST, que hicieron un esfuerzo significativo, transformando incluso áreas quirúrgicas, áreas de recuperación, para poder aumentar su dotación de camas críticas, contratando personal, reduciendo una de las áreas más importantes en la actividad privada, que es la actividad quirúrgica, en pos de algo que era responder a la red de salud. Me parece que es justo y es necesario que se felicite el esfuerzo que la red privada ha realizado, porque de lo contrario, el sistema público no habría sido capaz de enfrentar la pandemia de forma exitosa en cuanto a las camas críticas. En cuanto a los laboratorios y PCR, decía y contaba que en marzo prácticamente no teníamos la capacidad de hacer diagnósticos en nuestra región. Y que estos exámenes, lógicamente no para coronavirus, sino que para otras enfermedades infectocontagiosas, debían ser realizados en Santiago. La muestra se tomaba en la quinta región, público, privado, en Fuerzas Armadas, y se enviaba a laboratorios de Santiago. Y hoy en día podemos decir que hay 27 laboratorios, de los cuales al menos 20 reportaron resultados de PCR de coronavirus en las últimas 24 horas. Pasamos de tener informes que demoraban más de 7 días en estar listos a tener informes que toman 18 horas en estar listos. Pero como nuestro objetivo es informar al paciente oportunamente, y eso se considera antes de 48 horas de tomado el examen, lograr reducir este tiempo de 18 a 12 o 6 horas es fundamental. Estas son imágenes que nuestro CEREMI comparte con nosotros semanalmente, y lo que se está mostrando acá son datos regionales. Esta es la disminución de casos desde julio, donde teníamos 250 casos diarios, a la fecha actual, donde estamos teniendo cifras cercanas a los 50 casos diarios. Esa disminución ha sido significativa y es importante plantear que hemos tenido claramente una disminución que hoy en día nos tiene con 5 veces menos casos en la región al día, lo cual debe permitir que nosotros hoy, ya no sometidos a la presión del elevado número de casos, podamos detenernos a reflexionar las fortalezas y debilidades de nuestro plan para potenciar las fortalezas y para corregir las debilidades. ¿Por qué? Porque nosotros creemos firmemente, y esperamos estar equivocados, que muy probablemente tengamos una segunda ola.
tal como ha ocurrido en Magallanes y tal como está ocurriendo en Los Ríos. Segunda ola que alcanzó cifras de contagio mucho más elevadas que las que tuvieron en el momento inicial de la pandemia. Esto también nos muestra algo que hemos sabido, y es que al comienzo de la pandemia, la mayoría de los pacientes detectados eran sintomáticos, y eso se debía a que como el esfuerzo fue inicialmente hospitalocéntrico, la mayor capacidad de detección de la enfermedad estaba en las unidades de emergencia públicas y privadas, y esas unidades de emergencia públicas y privadas principalmente testeaban a quien tenía síntomas. En la medida que la capacidad de testeo aumentó, nosotros pudimos empezar a buscar activamente los casos. Y hoy en día se da que estamos detectando casi el mismo número de casos sintomáticos que asintomáticos. ¿Por qué? Porque hoy en día la búsqueda activa está representando cada vez un mayor número de casos. ¿Qué es lo importante de esto? Que en la medida que nosotros detectamos más pacientes asintomáticos, ellos son los que generalmente circulan y se movilizan sin saber que están entrañando un riesgo para su familia, para sus compañeros de trabajo, para sus compañeros de medio de transporte. Y en la medida que los identificamos, podemos aislarlos y sacarlos de una circulación, con lo cual se reduce el riesgo de contagio. Otro dato importante está acá, los casos nuevos totales y los que representan la búsqueda activa de casos. Eso significa BAC. Y acá, lo que comentaba antes, cómo estamos en relación a las camas críticas ocupadas por pacientes COVID. Este fue el momento más álgido. ¿Y en qué estamos actualmente? La disminución va habitualmente entre 2 a 4 semanas desfasada de la disminución de casos activos, porque los pacientes que están en UCI, tal como lo contaba nuestro Seremi, suelen estar entre 2 a 4 semanas en dichas unidades. Y esto es lo que yo les comentaba, el número de laboratorios que reportan cómo fue aumentando, pero acá, y me parece muy importante trazar una línea, es cuando nosotros llegamos como región a 2.000 casos diarios. ¿Y por qué es tan importante los 2.000 casos diarios? Porque se hablaba de testear de manera satisfactoria cuando tú alcanzabas un test por cada 1.000 habitantes al día. Y para los 2 millones de habitantes de nuestra región necesitábamos hacer como mínimo 2.000 test. Y fíjense que nos costó muchísimo llegar desde el 24 de junio hasta prácticamente la fecha de septiembre, inicios de septiembre, donde salvo en los feriados, que acá se produjo un bajón muy importante, pero salvo esas fechas, prácticamente nosotros nos mantuvimos testeando sobre los 2.000 exámenes al día. Y al mismo tiempo, estos exámenes, al ir testeando más, fuimos experimentando una menor positividad que se ha mantenido en el orden del 3 a 4% en las últimas semanas. Y eso es muy positivo. Es un hecho de la causa que en la actualidad testeamos más y obtenemos menos resultados positivos, lo cual da cuenta de que tenemos menos virus circulante. Finalmente, y con miras de la situación que nosotros creemos que vale la pena considerar, y un poco en la dinámica que he podido conocer de cómo trabaja ACIBA, he querido compartir algunas reflexiones de fortalezas y debilidades de nuestro plan, sin entrar en una crítica individual a una autoridad determinada, sino que más bien planteando elementos objetivos que tenemos espacio para mejorar. La integración de la red de salud de camas críticas, medias y básicas fue una fortaleza que tenemos que robustecer. La estrategia de testear, trazar y aislar fue muy importante y su fortaleza fue que se integró y se gestionó
en red, aumentando significativamente la capacidad de testeo. Nunca habíamos tenido un aumento en una capacidad de diagnóstica tan intenso como lo que hemos tenido, pasando de menos de 50 test al día a más de 2.500. Debilidades. La atención de salud tiene su punto débil cuando hemos tenido más de 2.500 trabajadores de la salud con COVID positivo. Y esto lo vivieron todas las clínicas. Brotes en unidades que determinaron cierres de unidades o disminución de su capacidad operativa, pese a la educación y al uso de los elementos de protección personal. Brechas de recursos humanos, equipos e insumos, principalmente en los centros de salud pública. Pero ¿qué podemos decir de los centros de salud privada que tuvieron que enfrentarse a proveedores que elevaron el precio de los elementos de protección personal, por ejemplo, o que elevaron el precio en su momento de los elementos diagnósticos? Brechas de recursos humanos en la red pública, pero también privada, cuando tuvieron que aumentar su capacidad de camas críticas y no tenían médicos certificados que pudiesen hacer frente al manejo de las camas críticas. Y tuvieron que recurrir ya no a médicos UCIstas, sino que a médicos con la especialidad de medicina interna y en algunos casos, tanto públicos como privados, médicos generales con formación. Anestesistas que se reconvirtieron para el apoyo en estas unidades, pediatras que se reconvirtieron para el apoyo en estas unidades. Algo positivo, pero que sin lugar a dudas representa una brecha de recursos humanos que creo que en este periodo de tiempo vale la pena potenciar y educar y capacitar a nuestros grupos de técnicos paramédicos, enfermeras, kinesiólogos, médicos, en lo que es manejo de cama intensiva e intermedia, pensando en un eventual rebrote. Con respecto a la comunicación de riesgo y a la educación de la población en salud, creo que esa es una debilidad nuestra. Educamos poco a la población en el autocuidado. Y en esta pandemia hemos sido majaderos en reiterarlo, pero no es fácil modificar la forma en que la ciudadanía asimila la salud cuando nosotros hace 10, 15 o 20 años no hemos entregado de manera sistemática una educación hacia el autocuidado y hacia la salud más que hacia el tratamiento o la curación de la enfermedad. En la estrategia de TTA creo que tenemos que mejorar mucho la trazabilidad y la identificación de casos secundarios. Tenemos que alcanzar cifras sobre el 90% de nexo epidemiológico. Nosotros necesitamos saber cómo se contagió al menos el 90% de los casos positivos. Y eso existe una herramienta que es el backtracing, que creo que debemos implementarla y fortalecerla, porque no podemos seguir conformándonos con un 64 o 65% de identificación de casos secundarios. Otro punto que en momentos se transformó en una fortaleza y en otros momentos en una debilidad fue la coordinación de la red con APS. Y acá, lamentablemente, un problema político, una ley de reforma sanitaria, de autoridad sanitaria, generó una debilidad estructural. Si no lo saben, quisiera compartir con ustedes que la ley de autoridad sanitaria dejó totalmente separada la salud de la red asistencial, subsecretario de redes asistenciales, de la Subsecretaría de Salud Pública. Y en ese sentido, el CEREMI en nuestra región es una autoridad de salud pública, pero no tiene la autoridad directa sobre la red de salud. Y por lo tanto, él tiene que trabajar con los directores de servicios de salud para coordinar las acciones con los directores de salud comunal, municipal, para coordinar las acciones de salud. ¿Y qué pasa si un servicio de salud anda más lento o si una corporación municipal anda más lento? El CEREMI tiene que hacer acciones de coordinación, pero no hay en la ley de autoridad sanitaria un espacio que plantee que en situaciones de catástrofe o situaciones sanitarias como las que vivimos se genere una autoridad jerárquica, que creo que es importante tenerlo en consideración para nuestros legisladores. Lo otro
es que nos sigue faltando una herramienta informática que integre hospitales, residencias sanitarias, atención primaria y los laboratorios, de tal manera de no duplicar el trabajo de los trazadores. Y el EpiVigila, que es una herramienta que ha mejorado mucho, sigue teniendo algunas debilidades, por ejemplo, en su relación con las residencias sanitarias y en su relación con la atención primaria. Con respecto a lo que decía el profesor Baker, de la situación de las fronteras, también estamos atentos y preocupados por la relajación de las medidas de control en la frontera. Y con esto me refiero a la cuarentena preventiva a cualquier persona que llegue de otro país a Chile. ¿Por qué? Lo pongo ahí por la situación de Latinoamérica. Nuestros países vecinos están teniendo cifras bastante elevadas de infección y nosotros estamos a puerta de una temporada de verano que normalmente nuestra región y otras regiones del país son focos de turismo. Y si ese turismo viene de países donde las cifras de contagio están más elevadas, es un riesgo para nuestra ciudadanía. Y yo entiendo acá el peso de la industria del turismo, pero creo que tenemos que ser bastante atentos y cuidadosos para evitar que el turismo, sin una debida regulación a nivel de las fronteras, pueda producir focos y brotes de contagio. Y finalmente, una debilidad, y esto es una idea personal, es que el plan paso a paso, que nos parece una buena idea, y si ustedes se fijaron, sigue la misma línea de lo que nos presentaba el profesor Baker, solo que en Nueva Zelanda son 4 etapas, nosotros tenemos 5, es que les falta un enfoque regional y les falta dar más herramientas y más atribuciones a nuestra autoridad regional sanitaria, que es Francisco, para que este tipo de decisiones se tomen en el seno de equipos de trabajo regional y no dependamos, ¿no es cierto?, del nivel central para definirlas. Eso es lo que quería compartir con ustedes. He querido dar una visión. Creo que hay muchas cosas que se han realizado bien. Sin embargo, con más de 1.500 personas fallecidas en la región, creo que debemos ser capaces de mirar aquellos elementos que constituyen debilidades y prepararnos para evitar que frente a una segunda ola podamos tener un impacto en vidas humanas que sea muy significativo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer la presentación del doctor Luis Ignacio de la Torre. Ahora, estimados amigos, vamos a dar paso a una ronda de preguntas para nuestros expositores, para a quien escuchábamos recién, que es el doctor Luis Ignacio de la Torre, también para Michael Baker, y vamos a sumar también para que nos acompañe en esta ronda de preguntas al de salud, que estuvo también en la primera parte con nosotros, a quien, por supuesto, agradecemos también se pueda sumar a esta ronda de preguntas a Francisco Álvarez Seremi de Salud. Entiendo que por ahí debe estar Michael Baker, porque hay varias preguntas para él. O si no, vamos a comenzar entonces, esperando que se sume Michael Baker también a esta ronda final de preguntas. Vamos a comenzar entonces con el doctor Luis Ignacio de la Torre. No, ahí está Michael Baker, entonces de inmediato vamos a partir con él, porque la primera pregunta justamente está dedicada a él o está dirigida a él. De las principales medidas adoptadas contra la pandemia, ¿cuál diría usted que fue la más efectiva? Pregunta para Michael Baker, obviamente en Nueva Zelanda. I think the most important thing was developing a very clear strategic goal. And I think the decision to say we want to eliminate the virus, in other words, have no community transmission, was the single most important step, because you then have to do all the other things, manage the borders, and build up your contact tracing. And also it means that when you do the lockdown, you have to, the goal is to basically eliminate transmission. It's not just to suppress transmission. So I think having that goal was the most important thing. Muy bien. Doctor,
para el doctor Luis Ignacio de la Torre. Nos pregunta Alberto Pinto Uribe, las estrategias de ambos países han sido muy distintas. ¿Pudo haber sido de otra forma en nuestro país? Él se refiere considerando las características socioeconómicas, culturales y la misma desigualdad y la forma de enfrentar esta situación desde distintos puntos de vista en la sociedad. Usted, de hecho, doctor, al inicio de su presentación entregó ahí algunos datos estadísticos que son muy, muy importantes comparativos entre ambos países. Bueno, sobre esta materia es muy difícil hacer un juicio justo del manejo de una pandemia para la cual nadie estaba preparado mientras sigue ocurriendo. Porque definitivamente uno quisiera tener los resultados que tiene Nueva Zelanda. Y quiero remitirme a algo que probablemente a Michael le va a hacer bastante sentido. A los chilenos que juegan rugby les encantaría tener a los All Blacks en Chile. Y sin embargo, nuestra selección no son los All Blacks. Y si Chile juega con los All Blacks, hay una brecha, hay una diferencia. El deporte es el mismo, la cancha es la misma, la pelota es la misma, pero hay una cultura detrás. Y tal como en el rugby es muy importante la estrategia, lo que New Zealand decidió fue erradicar el virus. Y todos sus esfuerzos fueron a eliminar el virus, llevando el contagio a cero. Esa es una estrategia. La estrategia en Chile, y eso es algo que se ha discutido, y las próximas generaciones y los expertos tendrán que hacer sus tesis y sus investigaciones en esto, fue controlar a un número aceptable los contagios para no colapsar la red de salud. Acá no se ha buscado ni se ha intentado llevar el contagio a cero. Y eso es una decisión que parte desde la autoridad política y los expertos que asesoraron esa decisión. ¿Fue esto más acertado en términos del colapso económico o sanitario? Cuando uno ve los resultados de Nueva Zelanda, uno quisiera decir, no lo fue. ¿Podríamos haber conseguido lo mismo? Es una hipótesis. No sabemos cómo hubiese sido el comportamiento nuestro si al comienzo de la pandemia hubiéramos actuado. Pero yo quisiera decir que no es menor un país que gasta 4 veces más en salud que otro y que gasta 3 veces más en educación que otro, porque esos son activos, son inversiones que tenían al comienzo de la pandemia que nosotros no. Yo no sé si en Nueva Zelanda no tenían la capacidad de hacer PCR para COVID cuando se inició la pandemia. Nosotros teníamos muy poca capacidad en Chile. Por lo tanto, hoy en día, a mí me encantaría decir, la estrategia de Nueva Zelanda es la que podríamos haber seguido. Y nuestras autoridades a nivel central, que son quienes trazaron estas metas, tendrán que instruirnos en el futuro cuáles son todas las razones que justificaron lo que hicieron. Pero en este momento probablemente nos faltan elementos de juicio para poder decir si fue o no lo más acertado. Lo que sí hay que decir es que acá, en la región, más de 1.500 fallecidos y en el país más de 17.000. Y con una tasa de contagio en cero, esas vidas humanas podrían no haberse perdido. Y los más de 500.000 contagios que hemos tenido como país podrían haber sido muchísimos menos. Muy bien, muchas gracias al doctor de la Torre. Pregunta a lo mejor compartida para Michael Baker y también para el Seremi Francisco Álvarez respecto de la situación geográfica de Nueva Zelanda, para Michael Baker, que a lo mejor esa disposición geográfica ha contribuido también a la reducción de los casos de COVID-19. Yes. Y para el doctor, para el Seremi Francisco Álvarez después, respecto de Isla de Pascua, a lo mejor se puede dar también una similitud. Por favor, Michael, te escuchamos a ti primero. Yes, managing your borders is obviously a lot easier
when you are an island, and that applies to New Zealand and Taiwan, of course, and Australia is also now approaching elimination. But I think the interesting thing is that countries in Southeast Asia that have dense populations and long land borders are also eliminating the virus. I mean, they're following the example of China, which is protecting 1.4 billion people, Vietnam with 100 million people in very dense cities and long, complex land borders. Also, many other countries, Mongolia, Thailand, Cambodia, Laos, also doing the same things. So, and Hong Kong also. So I think it's in Southeast Asia, as everyone has pointed out, they had experience of SARS. They know what you have to do to stop a pandemic respiratory infection, even though obviously COVID-19 is much harder than SARS. They showed it was possible, and those countries are succeeding. I think it is because they had that, that strategic goal at the start. And I think in many ways, the World Health Organization did not give countries a very clear message about that in terms of risk assessment. Their view was keep your borders open and save masks for health workers. But actually, the advice really should have been shut your borders immediately and try and have mass masking. So I think it's been very difficult for countries that haven't experienced SARS to know how to manage this. And so the examples, I think, of Southeast Asia are remarkable, particularly, I think, countries like Vietnam that have succeeded. So it's obviously easier in New Zealand, but we were heading down the same path as the rest of the Western world, and we changed direction at the last minute because of observing the success of countries in Southeast Asia and Asia in eliminating the virus. And I think for this virus, that is probably the optimal approach. And I think any country, I think, could pursue that if it had sufficient determination and could engage the public and has reasonable infrastructure, because, but it's about using these tools with that objective in mind. Ok. Seremi, el caso de Isla de Pascua. Bueno, en el caso de nuestra región de Valparaíso tenemos dos territorios insulares, Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. Al igual que Nueva Zelanda, son islas, claramente a una escala mucho menor, con menor cantidad de habitantes, pero podemos ver reflejadas que en esta isla, geográficamente, en esta pandemia se han logrado aislar. Y en ese sentido, en la Isla de Pascua, en todo lo que va de la pandemia, hemos presentado 2 brotes con un total de 9 casos. El archipiélago de Juan Fernández nunca ha presentado ningún caso. Y eso se ve, por un lado, la condición de isla, por otro lado también, de que existen estrictos protocolos para las personas que quieran viajar a esta isla, las cuales tienen que incluso hacer dobles cuarentenas, en la cual, en base a estos protocolos, también ha permitido de poder controlar la situación del coronavirus y evitar, por ejemplo, en el caso del archipiélago Juan Fernández, que se presenten casos. Y en el caso de la Isla de Pascua, que sí se han presentado casos, aislar y vigilar rápidamente a las personas que han resultado positivas, por el hecho de que también desde el punto de vista sanitario, de la capacidad de red asistencial, tener un brote importante en este territorio insular también tendría implicancia desde el punto de vista de que no existe una resolución rápida para poder atender casos complejos. Por lo tanto, por eso se han exacerbado los controles en cuanto a estas islas, pero claramente difieren mucho de una población que tiene más de 2 millones de personas. Isla de Pascua tiene un poco más de 8.000 habitantes y Archipiélago Juan Fernández tiene solo 1.000 habitantes. Entonces, son escalas distintas, pero sí, claramente la condición de isla ayuda bastante para poder controlar desde el punto de vista geográfico el coronavirus. Pero por sí sola no es una condición, o sea, tiene que haber una estrategia de testeo, trazabilidad, aislamiento, de fiscalización, también de control de movilidad, y eso es lo que finalmente ha ayudado. Ok, muy bien, muchas gracias, Seremi. Alice Catalán Araya dice: se agradece la clara presentación del doctor de la Torre con el enfoque de nuestra región y los aspectos
que debemos fortalecer, obviamente, doctor, con un enfoque local, regional y del quehacer principalmente de Valparaíso y Viña del Mar, que fueron las dos comunas que costó más que salieran de la cuarentena. Sí, gracias a Alice, que fue nuestra directora del hospital, subdirectora administrativa en Van Buren y después directora del Servicio de Salud, donde hizo una muy importante tarea. Así que un cariñoso saludo para ella y un poco lo que hemos tratado de hacer. Nosotros, para que sepan los acá participantes, hemos estado reuniéndonos semanalmente con Francisco, con el intendente, un representante de cada una de las agrupaciones de los alcaldes, que son 3, los rectores de la Universidad del Paraíso y la Universidad Andrés Bello, y el representante del gobierno regional, de los consejeros regionales, para precisamente darle una mirada regional al manejo de la pandemia. En ese sentido, tanto Francisco, al comienzo, Jaime, que fue el seremi subrogante, Jaime Yamet, y luego Francisco, ahora una vez que se recuperó, han sido bastante generosos en escuchar nuestros planteamientos y acogerlos y sumarlos al enfoque de la pandemia. Y quiero dejar en claro que cuando yo planteo que la estrategia en Chile de manejo de la pandemia no fue la supresión del virus o eliminar el virus, no es una estrategia que definió el Seremi regional, sino que esta es una estrategia que se trazó a nivel del país y del ministerio y que las seremías llevaron a la aplicación territorial. Muy bien, gracias doctor. Para Michael Baker, la trazabilidad fue un elemento importante en Nueva Zelanda con una aplicación móvil. Fue clave la trazabilidad para controlar y expulsar el COVID. ¿Cuál fue el costo justamente de implementarla? Incluso la ciudadanía la aceptó, reportando su ubicación a través de esta aplicación móvil cada vez que salían a la calle o cada vez que estaban en lugares públicos. Yes, and I'll also make a comment on the previous question about islands. And I think you mentioned some archipelagos connected with Chile. And we should remember that there's more than a dozen Pacific islands that are using a form of the elimination approach you described, which is excluding the virus entirely and having very, very tight management of the border. And so a number of Pacific islands are succeeding. So I think it does work well, and for the same reasons you described. And in terms of contact tracing and approaches, it is expensive. I mean, remembering we actually manage the virus mainly by using the borders and then the intense lockdown, and that was really to give us time to get the testing and contact tracing capacity built up to the point now where it actually is managing small outbreaks when we get them. If you get a case that comes through the border, that's the way these are being stamped out very quickly, and it is working really well. But it took months to get it up to that point. And so a big part of that is high volume testing to identify the infected people, and a big program of encouraging people in the country, if they have cold or flu symptoms, to go and get tested quickly. And there's probably about 5,000 tests a day in our population of 5 million people being done. There's also testing of staff who work at the border. And so that's to identify cases or outbreaks quickly. And then there's obviously the contact tracing. It was very poorly developed at the start of the year, but now works very well, and it can cope with quite large outbreaks, even though we're not actually getting large outbreaks. But yeah, the cost of the testing would be probably $1 to $2 million a day for New Zealand. And then the contact tracing is not costing so much now because those staff are not all sitting there doing nothing. Most of them are doing other things. But the capacity is there to be increased hugely if necessary. Esta pregunta es para el Seremi Francisco Álvarez. ¿Sería un aporte mejorar la trazabilidad de los casos?
Si es así, ¿sería una opción factible implementar un sistema de trazabilidad como el usado en Nueva Zelanda, donde se creó justamente esta aplicación que decíamos hace un rato y que ahí nos explicaba Michael Baker, Seremi? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cuando nos planteamos el desafío... Sí, perdón, la pregunta es de Verena Bralovic, eso es. Perfecto. Cuando nos planteamos el desafío de mejorar la trazabilidad, empezamos con un centro de trazabilidad, que era el que estaba ubicado en el Duoc UC, y ahora tenemos 3 centros de trazabilidad, ¿ya? ¿Esto qué permitió? Permitió que en 2 meses, de tener 2.400 casos activos, bajemos a casi 600 casos activos hoy en día en la región. Claramente, acompañado de esto, de un aumento del testeo, que también nos planteamos y que mostró muy bien Ignacio, que en menos de un mes llegamos a triplicar la cantidad de test. El fortalecimiento de estas 2 estrategias nos permitió tener los resultados que tenemos hoy día. Poder identificar rápidamente aquellas personas que tenían COVID-19 y no lo sabían, tanto a través de las personas que consultaban en los centros de salud, como también a través de la búsqueda activa, que salimos a la calle a buscar personas en aquellos lugares que los mapas de calor nos mostraban mayor densidad de casos activos. Y por otro lado también este fortalecimiento de la trazabilidad. Capacidad que tenemos instalada y que vamos a permanecer y que también nos ha permitido que teniendo la misma cantidad de trazadores con una cantidad considerablemente menor de casos activos, también nos ayuda mucho a mejorar la misma calidad de la trazabilidad. Sin duda, herramientas que desde el punto de vista ha instalado Nueva Zelanda también son interesantes para que a nivel regional podamos incluso establecer un piloto respecto a ello, y también tenemos algunas conversaciones con las universidades respecto a instalar alguna plataforma similar, pero que tenemos que lograr que el desarrollo de esta plataforma también no vulnere los derechos, los deberes de los pacientes y, por otro lado, la transparencia de los datos. Entonces, en ese sentido, combinar ambas cosas es un tema bastante complejo y esperamos también prontamente poder contar con otras herramientas de trazabilidad, pero sin duda la trazabilidad que tenemos en el día de hoy nos ha permitido bastante avanzar, pero siempre están las opciones de mejorar y la disposición de poder también plantear a nivel regional otras opciones como lo que se estableció en Nueva Zelanda. Ok, muchas gracias, Seremi. Bueno, queremos agradecer hoy día la presencia de quienes han sido los expositores de este importante seminario. Muchas gracias a Michael Baker, muchas gracias al doctor Luis Ignacio de la Torre por habernos acompañado, y también, por supuesto, al Seremi de Salud de la región de Valparaíso, don Francisco Álvarez, que también fue parte de este seminario. Muchas gracias a los 3 por haber estado esta tarde con nosotros. Para finalizar este webinar, reiteramos nuestros agradecimientos a quienes han sido también nuestros auspiciadores, a ASMAR, a la Caja 18, a Clínica Los Carrera, a INACAP, a IST, a la Universidad Andrés Bello, a la Universidad Técnica Federico Santa María, y también a quien ha sido nuestro media partner, que es Empresa El Mercurio de Valparaíso. Estimados amigos, señoras y señores, en nombre de ASIVA les queremos agradecer a todos ustedes la presencia en este seminario Nueva Zelanda por 3. Muchas gracias por su presencia y muy buenas tardes. Thanks. Good discussion. Thank you.